Bien, son las 10 de la mañana con 52 minutos. La lista Unidad Socialista encabeza la votación del Comité Central del PS según los resultados preliminares. Este organismo luego debe definir a la nueva mesa directiva de la colectividad en elecciones indirectas. Vamos a conversar sobre este tema. Estamos en contacto con uno de los integrantes de la nómina más votada, el senador Alfonso Urresti. Gracias por el contacto, senador. Buenos días. ¿Cómo está, senador? Buenos días. Un gusto saludarlo, Fresia, Sebastián, contento luego de el proceso vivido el fin de semana del Partido Socialista. Sí, y con mucho éxito para Unidad Socialista, precisamente. De todas maneras, es importante en esto el mantener una conducción, mantener una línea de continuidad en lo que se ha hecho, renovar liderazgo, generar espacios de interacción con otros electores, con otras realidades, involucrarnos en el nuevo gobierno, apoyar, respaldar esta iniciativa, llevan a terminar el proceso electoral y constituirnos en 14 días más. Nosotros tenemos un sistema indirecto, ustedes lo han comentado, nosotros elegimos 110 integrantes, hombres y mujeres, paritario, para ellos constituir lo que se denomina el Comité Central y ahí votar y tener una mayoría, 58 votos aproximadamente, para poder tener la mesa del partido, su Senador, presidente. Y considerando esos antecedentes, ¿quién podría liderar efectivamente entonces el partido? Camilo Escalona obtuvo una muy buena votación, entiendo que fue el que recibió la mayor votación en este proceso, ¿no? Estamos terminando de revisar las votaciones individuales. Paulina Bodanovich también ha tenido una buena votación. En el caso personal, también una contundente mayoría, especialmente en regiones. Yo provengo de ese liderazgo del territorio, de una renovación dentro del Partido Socialista, pero es esta instancia colectiva la que tiene que decidir el liderazgo y claramente la lista Unidad Socialista ha tenido una contundente victoria. Y saludar también a Fanny Poyarolo y a los compañeros que en las otras dos listas también compitieron y hicieron sus propuestas. Yo creo que es tiempo de unidad en el partido, es tiempo de sumar fuerzas y fortalecer al partido, que tiene que ser clave en el apoyo al gobierno y en el apoyo de la nueva Constitución que se nos viene ahora en septiembre. Y eso, ¿cómo ve, más allá de los resultados, si lo tomó de sorpresa o esperaban este respaldo, senador, queda la actual directiva, ¿no? ¿Es una continuidad en el fondo del rol que ha tenido el Partido Socialista, cree usted, sobre todo desde que asumió el gobierno de Gabriel Boric? ¿Tiene alguna relación? De todas maneras, en esto no se improvisa los liderazgos ni se improvisa la conducción de un partido como el socialista. Han pasado casi 4 años de la directiva de Elizalde, Santander y otros compañeros y compañeras que forman parte de la vicepresidencia de la mujer. Ahí está Karina Delfino, una excelente alcaldesa ahí en Quinta Normal, y otros compañeros y compañeras. Aquí hay una continuidad, el partido se entrega con la mayor cantidad de senadores y diputados en relación a las otras fuerzas políticas, con más de 30 alcaldes y alcaldesas, 272 concejales, consejeros regionales, gobernadores, 4 gobernadores y insertos en el gobierno con nuestra representación en esa instancia. Yo creo que uno no puede estar en cada elección cambiando absolutamente de rumbo. Hay continuidad y cambio, continuidad en todos aquellos logros que se han conseguido, pero también cambio para leer el escenario. Nosotros tenemos un presidente de 36 años en la presidencia de la República. Tenemos ministros que son muchos de ellos nuevos. Irrumpe una nueva generación, irrumpe también un momento constituyente en el país. Yo creo que el Partido Socialista tiene que dar cuenta de eso y tenemos que estar a la altura para representar esos nuevos liderazgos, esas nuevas formas y miradas que hay en la sociedad. Senador, ¿cómo evalúa usted el rol que ha jugado el partido en estos 2 meses de gobierno? Mire, hemos estado en las buenas y en las malas. El día jueves, sin ir más lejos, los senadores y diputados estuvimos con la ministra del Interior, estuvimos con el subsecretario del Interior entregando nuestro respaldo y decidido para las medidas que se tomen a propósito del estado intermedio o algún estado de excepción constitucional, precisamente, y veía la nota anterior de ustedes respecto a hechos de violencia, no solo en la macrozona sur, que a veces se exacerba, sino lo que ocurre ahí en barrios populares de Santiago, de las grandes ciudades, lo que ocurre en el norte. Yo creo que el gobierno necesita mucho respaldo y el Partido Socialista sabe dar ese respaldo.
con sus ministros, subsecretarios, con sus funcionarios de gobierno, pero también con sus bancadas parlamentarias, y para eso necesita una dirección partidaria que esté en estrecha sintonía con el gobierno, también con las bases socialistas, para poder coordinar y respaldar. Se vienen tiempos difíciles, hay momentos de premura económica, tenemos crisis internacional, tenemos la inflación, hay una serie de medidas que tienen que abordarse con fuerza, con convicción, pero ahí está el Partido Socialista, pues este es el partido de Allende, este es el partido de Bachelet, este es el partido de tantas dirigentes que hemos estado en el gobierno y vamos a comprometernos, no solo con la participación ministerial, sino también con el respaldo legislativo en la gestión de gobierno. ¿Y qué pasa con los errores no forzados, ¿no? O algo así que dejan las declaraciones, por ejemplo, de anoche de la ministra Janet Vega, senador? Mire, son errores forzados, o sea, no forzados, y creo que ahí tiene que haber una mayor coordinación. Yo valoro tremendamente lo que ha dicho la ministra Vallejos, aclarando inmediatamente, y bueno, la propia ministra Vega. Mire, nosotros tenemos que ir resolviendo temas. Claramente hay una situación respecto de los presos de la revuelta, particularmente por las prisiones preventivas que se extienden durante meses, más de años. Ahí hay una situación que hay que abordar. Lo decía también, hay que abordar una situación desde el punto de vista de ayuda, y lo decía el ministro Grau, y lo vamos a respaldar en eso, de los barrios impactados, de los barrios vandalizados, donde mucha gente de mediana condición económica perdieron sus fuentes de empleo, perdieron su kiosco, su negocio, el emprendimiento que tienen, y eso también se traduce en trabajadores. Yo creo que ahí el gobierno tiene que tener una mirada y tiene que ir abordando este tipo de situaciones. Ayuda directa, económica, agilizar los procesos para poder dar certeza y no tengamos jóvenes o gente privada de libertad durante un tiempo excesivamente largo. Pero tenemos que cuidar más el lenguaje. Como alguien dice por ahí, el gobierno tiene que ser un coro, todas las voces al mismo tono, dirigidos por el presidente, dirigidos por Interior o las voceras, y evitar este tipo de disonancia. Pero no refleja eso quizás una suerte de dos almas dentro del gobierno, dos formas de enfrentar este tema en particular u otros dentro del gobierno? Mire, yo creo que las frases son más bien desafortunadas de quien las ha señalado. Además, es una ministra que no es su cartera específica donde debiera referirse a eso, y hace un comentario en un programa de televisión. Yo creo que ahí la ministra Vega se retractó y bien, corrige. Todos podemos tener un lapsus en un momento de entrevista. Lo importante es la convicción, lo importante es que el gobierno resuelva este tipo de situaciones y no las vayamos eternizando. Sí, ahí lo que pasa... los ministerios sectoriales tienen que hacer su tarea. Claro, cuando aquí hay temas de convicción, era lo que decía, por ejemplo, hace pocos momentos en la senadora Aravena, de que en el fondo, más allá de que se desdiga, aclare o matice los dichos, es lo que piensa la ministra, y es eso lo que primero dijo, la primera declaración en cuanto a que sí cree que hay presos políticos. Mire, yo creo que, no quiero interpretar sus palabras, no quiero ser de comentarista de Janet, pero muchos entendemos que hay temas pendientes, pero las palabras hacen realidad, y creo que hablar de presos políticos, muy bien lo señaló la senadora, la ministra Vallejo, no lo es. Aquí no hay gente presa por sus ideas, por sus convicciones, por su forma de pensar. Son por hechos que constituyen delito y han sido juzgados por los tribunales en las instancias procesales que corresponden. Entonces hay que hacer ese distingo, si no tú comienzas a confundir. Lo que sí tenemos que abordar los hechos políticos que motivaron esto. Para eso tenemos la constituyente, para eso tenemos que terminar y no eternizar los procesos judiciales. Para eso tenemos que también ayudar y reparar en el reemprendimiento de aquellas personas que vieron destruidos sus fuentes de trabajo. Ahí tenemos que avanzar. Por eso yo digo, los ministros, más que comentar, si yo pudiera dar un consejo, mire, vayan a menos programas y más trabajo en sus carteras. La ministra Vega tiene una importante cartera de desarrollo social donde se puede ayudar, donde hay que bajar recursos, donde hay que establecer relación directa con los gremios, con distintos colectivos, con distintos sectores que se han visto amagados por la crisis o por situaciones de violencia. Entonces, mire, más que comentar esto y darnos la discusión, creo que hay consenso en el tema de los presos políticos. Lo relevante es que los ministerios se desplieguen en las regiones, en los territorios, y hagan bien su trabajo. Senador, respecto al tema de fondo y a la discusión
sobre la situación en la zona sur. ¿Cómo ve usted el escenario para el gobierno pensando en estas tensiones internas que han impedido llegar a un proyecto, digamos, a las indicaciones que debía presentar el gobierno para generar este estado intermedio? ¿Cómo se deben zanjar esas diferencias que hay dentro de la coalición de gobierno? Mire, se lo dijimos al presidente Boric, vamos a apoyar y a través de su ministra vamos a apoyar las decisiones que tome el gobierno. Gobernar es complicado, estamos en una época, en un momento convulsionado, estamos con distintos frentes, la migración, la situación económica, la macro zona sur, el aumento de la delincuencia. El Estado tiene que tener todos los instrumentos y confiamos, por eso votamos por Gabriel Boric, por eso comprometimos el programa. Y ahí tenemos en el equipo de Interior un gran subsecretario, que es nuestro compañero Manuel Monsalves, coordinado muy bien con la ministra del Interior, y ahí estaremos respaldando. A la bancada del Partido Socialista le corresponde respaldar al gobierno. Respaldar al gobierno y no hacer matices respecto de lo que ahí sucede. La situación es complicada y el gobierno tiene que tener el respaldo de su coalición. Eso es lo que hará el Partido Socialista y eso es lo que haremos como parlamentario y como partido. Bien, senador, muchas gracias por hablar con nosotros aquí en CNN. Gracias, senador. Para ustedes, buen día. Buenos días.